Hola y bienvenidos a la clase número 6. Miren cuánto hemos avanzado. Hoy vamos a trabajar una temática muy interesante, la violencia y la sumisión en la adolescencia. Esta temática nos va a convocar a quienes ya estamos desempeñándonos profesionalmente, pero también a ustedes, los futuros profesionales, ¿sí? Es una temática muy amplia, ¿no? Las problemáticas en relación a estas temáticas son de un alto grado de complejidad, podríamos decir, y de incertidumbre. Así que no vamos en esta clase a abordar soluciones preestablecidas, no las hay, sino que vamos a empezar a reflexionar y a poner en juego los distintos tipos de conocimiento acerca de esta temática para poder empezar a pensar posibles intervenciones. Para esto vamos a apoyarnos en dos artículos. La verdad que son artículos que no tienen desperdicio, léanlos, son de fácil lectura y además en estos artículos hay distintas experiencias de profesionales que ya se desenvuelven en el campo, ya sea en el campo educativo como en el campo de la clínica. Incluyen viñetas clínicas, la verdad que son muy lindos para que puedan leerlos, ¿sí? Bien, estos artículos están, digamos, elaborados teniendo en cuenta la perspectiva psicológica. Por eso es la definición de violencia y sumisión que vamos a trabajar tiene que ver con esta perspectiva. Porque como les mencionaba y les advertí anteriormente, es una temática muy amplia que se puede abordar desde distintos análisis, ¿sí? Así que bueno, la violencia desde la psicología se define como una fuerza motivadora, como un impulso consciente e inconsciente dirigido a procurar daño o destruir algún objeto animado o inanimado. Es una forma de la agresión, pero con un grado elevado de hostilidad, ¿sí? Ahora bien, me pregunto, y espero que ustedes también se estén preguntando, ¿de dónde provienen estos comportamientos en nosotros? ¿Tiene que ver con algo que heredamos, que está programado en nosotros? ¿Tiene que ver con algo que aprendemos? ¿O tiene que ver con alguna interacción entre lo que aprendemos y lo que traemos en nuestro bagaje genético? Muy bien, para esto los invito a recorrer 4 teorías. Hay más, pero hoy nos vamos a centrar en 4 teorías de la agresividad que nos van a suministrar distintas respuestas a estos interrogantes. La primera es la teoría del aprendizaje social. Esta teoría plantea que venimos al mundo como una tabla rasa y que los patrones de conducta lo vamos adquiriendo mediante el aprendizaje, ¿no? Mediante el aprendizaje con el otro, ¿sí? Entonces, de alguna manera, los comportamientos agresivos tendrán que ver con el aprendizaje, ¿no? De determinadas conductas que nos van a servir para lograr algún objetivo que nos propongamos, ¿no? Ustedes en el texto van a leer que en esta teoría dice el éxito refuerza la acción, ¿no? Es lo que se plantea. ¿Qué quiere decir esto? Que aprendemos desde muy pequeño a emplear instrumentalmente, ¿no? Determinadas conductas, ¿sí? Hay muchos ejemplos.
Pero se me ocurre el siguiente. Pensemos en un niño que se encuentra inserto en una familia en la cual el modo de pedir algo es a través de los golpes, ¿no? Podríamos hipotetizar que ese niño, mediante el aprendizaje de la imitación, ¿no?, podría adquirir las conductas de sus pares, ¿sí? La segunda teoría es la teoría de la frustración-agresión. Desde esta teoría se plantea que el comportamiento agresivo es reactivo. ¿Reactivo a qué? A la frustración, ¿sí? La frustración tiene que ver con esta sensación o emoción que tenemos cuando no podemos lograr concretar determinado objetivo, ¿sí? Quizás el ejemplo un poco exagerado que se me ocurre es una persona que intenta sacar dinero de su cajero automático y no lo puede hacer, ¿no? Intentó varias veces, no lo puede hacer, se le quedó la tarjeta, entonces empieza a patear el cajero automático, ¿no?, a golpearlo, ¿no?, ante esta emoción de frustración. En tercer lugar, tenemos la teoría etológica de la agresividad. Desde esta teoría se prima el componente innato, ¿sí? Es decir, se cree que venimos al mundo, ¿no?, con comportamientos agresivos programados, ¿sí? En el artículo dan un ejemplo muy interesante acerca del temor a los extraños que se presentan en los lactantes al sexto mes, ¿no?, en el cual cuando ven un extraño empiezan a manifestar señales de miedo, que puede ser llanto, puede ser gritos, puede ser esconderse, a pesar de que no hayan tenido una experiencia negativa con ese otro, ¿sí? Entonces, desde esta teoría se demuestra que, de alguna manera, nuestro sistema de defensa se activa automáticamente, ¿no?, a pesar de que no haya una experiencia previa. Y por último, tenemos el modelo de la sociobiología. Desde la sociobiología se plantea que en realidad sí, de alguna manera, la conducta de estos comportamientos agresivos son aprendidos. Pero este aprendizaje subyace también cierta predisposición, ¿no?, a manifestar conductas violentas ante determinadas situaciones definibles, ¿sí? Entonces, es un modelo fuertemente, ¿no?, interaccionista entre lo que es el aprendizaje y el potencial genético. ¿Bien? Ahora, ya teniendo este recorrido sucinto por estas teorías, y antes de ingresar a la temática específica de qué es lo que sucede en la adolescencia con la violencia, vamos a introducirnos muy brevemente. Hacemos una especie de repaso, porque seguramente esto que voy a decir ahora ustedes lo han visto en otras materias, ¿sí? Seguramente están muy cancheros con esos temas. Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar de los intercambios tempranos del infante con su entorno. Y ustedes se preguntarán, ¿pero para qué vamos a hablar de esto? ¿Qué relación tiene esto con la adolescencia? Verán que sí, que tiene relación. Los primeros intercambios son fundamentales, ¿sí? Principalmente porque, bueno, es en la infancia cuando se van a formar las primeras estructuras psicológicas. Por otra parte, es un periodo de gran plasticidad, gran capacidad de aprendizaje,
¿sí? Y los niños también tienen una fuerte habilidad para ser condicionados, ¿no? Retengamos estas características. En estos primeros intercambios entre el niño y su entorno, a pesar de que el niño no puede hablar, se va a establecer un discurso. Las autoras lo mencionan como tónico, piel a piel, entre ese niño y sus padres. O lo que es lo mismo, función materna y función paterna. Quizás esto los remita, y me parece perfecto, y si no, no hay problema, porque seguramente ustedes tienen este conocimiento, ¿sí? Es cuestión de ir refrescando. Winnicott, ¿no? Este pediatra y psicoanalista que nos hablaba de la función materna y de sus funciones y nos dejaba claro, ¿no?, que función materna no se refiere específicamente a la madre, que la madre cumpla ese papel, ¿sí? No es una cuestión de género, sino que es una cuestión de quienes, digamos, ejercen esa función, ¿no? Puede ser un hombre, una mujer, en ese sentido no hay una regla, digamos, de que tiene que ser una mujer quien cumple la función materna. Ahora bien, entonces, como decíamos, se dan este primer discurso, este primer intercambio de discursos entre el bebé, entre los padres, ¿no? La función materna, que cumple una función de sostén, de cuidado, ¿no?, de limitar la ansiedad, de estos primeros intercambios, de satisfacer las necesidades urgentes del niño, ¿sí? Porque de alguna manera empieza a codificar, a pesar de que el niño aún no ha adquirido el lenguaje, ¿sí? Entonces, las autoras nos plantean qué sucede, ¿no?, cuando estos primeros intercambios con los otros empiezan a fallar. O sea, ahí empiezan a haber fallas en las decodificaciones. Hay una función materna que ante el llanto del niño se presenta, digamos, de algún modo podríamos decir harta, no puede responder de forma empática a estas necesidades, no puede limitar la ansiedad de estos primeros intercambios, ¿no? Lo que va a suceder es que si no se da un ambiente armonioso, va a pasar algo. Se va a sustituir estos primeros, la satisfacción de estos primeros intercambios con el otro, de cuidado, de sostén, por la violencia, ¿sí? Entonces es posible que ese bebé, ¿no?, en el futuro tienda a manifestar comportamientos violentos. Por eso hablaba justamente de esto que mencionaba anteriormente, ¿no? La gran plasticidad, la gran habilidad de los niños para ser condicionados. Estos primeros condicionamientos, disculpen, son fundamentales, ¿sí? Porque el niño puede empezar de alguna manera a sentir culpa, ¿no? A no sentirse ahí el centro, ¿no?, de esa relación, del intercambio de cuidados, ¿sí? Entonces puede dar lugar a esto que mencionábamos, ¿no? Y pensemos también que van a influir, ¿no?, en este modo de operar de las funciones, ¿no? No es una cuestión de decir son buenos, malos padres, sino que van a entrar en juego primero su historia familiar, ¿no?, los factores sociales, cuál es el contexto en que está inserto también esa familia, ¿sí?, cuáles son los recursos que poseen, cuáles son las proyecciones que se hacen sobre ese niño, ¿sí?, que ha llegado a esta familia. Y ahora sí, con esto vamos a adentrarnos en la relación entre la violencia y la adolescencia, ¿sí? Las autoras van a plantear
que en sí la adolescencia empieza con una determinada forma de violencia de la naturaleza, la pubertad. ¿Sí? Porque se van a empezar a dar cambios a nivel biológico, ¿sí? A nivel psicológico, y el adolescente, como vimos en clases anteriores, va a ver estos cambios de alguna manera como extraños. Como decía Alcira de Merea, un texto que ya habíamos trabajado, se va a posicionar más como un espectador. Y de alguna manera se va a sentir también impotente ante estos cambios. Entonces, retomemos un poquito conceptos que ya habíamos trabajado en otras clases. Esto de que la adolescencia es una etapa de incertidumbre, ¿sí? Que es una etapa en la que se ponen en juego distintas cuestiones, como por ejemplo la construcción de la identidad, ¿sí? En la adolescencia todavía estamos ante un yo frágil, ¿no? Ante un yo que asume distintas también identidades transitorias en el proceso. Estamos con sujetos que tienden a la actuación, estos que ustedes vieron anteriormente y que en la próxima clase van también a seguir trabajando, ¿no? Con distintas problemáticas que se dan también en la adolescencia, lo que es el pasaje al acto, lo que es la actuación, ¿sí? Porque el adolescente tiende a no dar tantas explicaciones, sino que busca que el otro lo entienda, ¿no? Con el hecho de existir, que el otro me entienda. El que busca las explicaciones es el entorno, sí, pero el adolescente, quizás sin muchas palabras, quiere que se entienda lo que está atravesando. Hasta aquí, estas conductas, podríamos decir, son de la adolescencia normal, el conflicto generacional, ¿no? Y todo lo que venimos diciendo. Pero es cierto que hay algunos adolescentes que presentan un perfil más violento, ¿sí? ¿Cuáles son las características de estos adolescentes? Bueno, en primera instancia, son sujetos que perciben al mundo como amenazante. ¿Por qué? Porque sus primeras relaciones, ¿no?, con el mundo han sido hostiles, ¿no? Y esto pensémoslo en relación a lo que dijimos anteriormente de los primeros intercambios. Sí, es lo que él percibe, ¿no? De esta manera percibe al otro. Falta de empatía, otra característica. Es decir, se le hace difícil ponerse en el lugar del otro. Es más, desconfía de todo, hay una excesiva desconfianza, ¿sí? Y una hipersensibilidad a la proximidad física. Son sujetos que necesitan mucho espacio personal, ¿sí? Ahora bien, teniendo el perfil de este adolescente, podríamos decir, violento, no, así lo mencionan las autoras en sus artículos, vamos a adentrarnos brevemente en la temática del segundo texto, que me pareció súper interesante, porque como les mencionaba anteriormente, la violencia, esta temática de la violencia se puede trabajar con distintos tipos de violencia, ¿no? Como la violencia de género, violencia intrafamiliar y demás. Pero me pareció interesante trabajar con la violencia escolar, ¿sí? Para poder hacer una relación. Y es que quizás uno de los primeros campos laborales en el cual ustedes se adentren, si no es que ya están realizando sus primeras experiencias, es en el campo educativo, ¿sí? Específicamente de la institución escolar.
Bueno, las autoras del segundo texto, ¿sí? Van a plantear que en cada centro educativo o en cada clase podemos encontrar situaciones de violencia, ¿no? En donde están implicados distintos personajes, ¿sí? Estos personajes son varios, pero yo me voy a centrar en dos para también poder clarificar la relación entre violencia y sumisión, que son el personaje del verdugo y el personaje de la víctima. El verdugo presenta las siguientes características. Es una persona que es agresiva, o sea, que manifiesta, ¿no?, conductas violentas hacia otro, ¿sí? Le falta la empatía con el otro. Un poco lo que veníamos diciendo en relación al perfil del adolescente violento, ¿sí? Le falta ponerse en el lugar de ese otro. Y ustedes van a ver una viñeta, ¿no?, muy fuerte que está en el artículo, en donde un niño que está posicionado del lugar de agresor relata, ¿no?, a su psicopedagoga como este sometimiento al otro, ¿no?, para él es totalmente normal y está divertido, ¿sí? O sea, está agrediendo a un compañero, está presenciando su sufrimiento y para él es un juego, ¿no? Hasta incluso le pone un nombre, el juego de la muerte. Estaba jugando con él, nada más, ¿sí? No entiendo por qué se muestra así. Pensé que tenía miedo en algún momento, pero es solo un juego, ¿sí? Y por otra parte está la víctima, ¿sí?, que está sometida a este verdugo. ¿Y qué es aquí la sumisión, ¿no? La sumisión es esto, el acatamiento, el sometimiento, ¿sí?, que puede ser total al otro, ¿no?, a sus intenciones. Hay otros actores que están implicados también, que son los espectadores, que son los héroes, ¿sí? Léanlo porque la verdad que es muy enriquecedor, ¿sí? A pesar de que van a ver, como les mencioné anteriormente, viñetas que son muy fuertes, ¿sí? Entonces, empecemos a pensar, ¿no?, en la importancia de cuando nos desempeñemos, ¿no?, en estos ámbitos, la importancia que tiene identificar estas conductas que generalmente se dan en la niñez. Los niños ya empiezan, ante distintos conflictos, a asumir estas posiciones. Entonces, tratar de identificarlas tempranamente es crucial. ¿Por qué? Porque después puede suceder que estos roles, de alguna manera, sean internalizados y sostenidos en los distintos periodos evolutivos de la vida de ese niño o esa niña. Es decir, que va a estar en peligro, ¿no?, la relación con los otros. La relación con los otros va a estar sumamente condicionada. Por eso debemos identificar estas conductas tanto en niños como en adolescentes, ¿no?, y pensar posibles intervenciones, ¿sí? Tratar de poder, de que ellos, ¿no?, empiecen a cuestionarse, ¿no?, acerca de sus conductas, acerca de sus sentimientos, ¿no?, de estos sentimientos subyacentes
a estas conductas, que quizás puede ser evidente para quienes observamos de afuera, pero no tan evidente para estos niños que están atravesando estas situaciones, ¿no? Y cuya historia también debemos conocer sin juzgar de antemano. Bueno, hasta aquí la clase de hoy, ¿sí? Ha sido un gusto compartir con ustedes. Cualquier consulta, recuerden que tienen el foro de estudiantes para manifestar lo que ustedes necesiten, ¿sí? Les dejo un gran abrazo y nos vemos en la próxima clase, ¿sí? Hasta luego.